Si al sumar la fecha completa de nacimiento, llegamos en la penúltima suma a un 11, 22, 33, que al terminar de sumar se convertirían en un 2, un 4 o un 6, estamos ante un número maestro. El llevar una vibración superior significa que el espíritu de la persona ha evolucionado a través de muchas experiencias terrenas y que el conocimiento o luz interior que ha adquirido le han hecho comprender que el verdadero y único sentido de la vida es su propio perfeccionamiento interior y su entrega sin restricciones ni reservas al servicio de sus semejantes. Los números maestros entrañan una obligación moral muy superior a la normal para quienes los llevan. Esto quiere decir que la persona tiene la alternativa de vivir de acuerdo al número maestro que le corresponde, o puede ser solamente el número base si no responde a las exigencias de la vibración superior, pero si vive de acuerdo a su número maestro, su vida y sus acciones brillarán sobre el resto de la colectividad humana y estará cumpliendo con la obligación que contrajo consigo mismo cuando planificó su encarnación actual. Sin embargo, no podemos dejar de advertir que la vida de un auténtico número maestro será a menudo una andadura solitaria. Como su lucha y sus motivaciones no siempre serán comprendidas, se sentirán aislados muchas veces, pero jamás pueden permitirse bajar el listón de sus propias exigencias morales y espirituales, porque perderían el brillo y la fuerza interior que les anima, sino que por el contrario deben recordar en cada momento de su vida que están aquí para ayudar a los demás a liberarse de las ataduras que les encadenan a la materialidad y las bajas pasiones y ayudarles a elevarse a las sublimes regiones del espíritu y de los logros humanos. De esta manera, la fama y el nombre que los auténticos números maestros adquieren en vida no muere con ellos, porque sus logros humanos perpetúan su memoria entre quienes han tenido la suerte de conocerlos, ya que si viven su auténtica dimensión espiritual pueden llegar a ser grandes entre los grandes. Las vibraciones maestras son números de prueba, lo que significa que periódicamente se verán enfrentados a problemas y disyuntivas morales y materiales que deberán resolver haciendo uso de su gran intuición y fortaleza moral. Si logran vivir de acuerdo a los elevados preceptos que guían a estas vibraciones, habrán dado un paso de gigante en su evolución interior, pero si flaquean, se sentirán con toda seguridad infelices y desorientados. Las personas que llevan y viven vibraciones maestras son auténticos e inspirados líderes que han sido dotados de una sabiduría, un conocimiento y una gran fuerza moral superiores a lo normal, que los llevará a las más altas posiciones de prestigio en la actividad que elijan. No importa cuál sea, porque un número maestro da maestría en la profesión que la persona escoja. Inspirados y clarividentes, los números maestros perciben la verdadera esencia de la vida y la necesidad de observar y cumplir las leyes y preceptos que la rigen. Esta luz y comprensión los convierte en muchos casos en verdaderos visionarios, iniciados y maestros, cuya obligación es enseñar a los demás a caminar por la senda de oro que lleva al conocimiento cósmico y a la perfección suprema. Su ejemplo debería servir para que todos se atrevan a luchar por su progreso y enriquecimiento espiritual. Como estas personas normalmente soportan una enorme tensión nerviosa, corren el riesgo de desequilibrarse mentalmente y entonces asoman las características negativas de la vibración maestra. En tal caso no solo son engañados fácilmente por otras personas, sino que lo que es más peligroso aún, respecto de sí mismos y su importancia, se envanecen y se preocupan por cosas sin trascendencia que les ciegan y les cierran el camino hacia su verdadero trabajo, o se vuelven fanáticos y dogmáticos, creyéndose los únicos poseedores de la sabiduría y la verdad. Algunos triunfadores de estas vibraciones maestras no logran asimilar el éxito y se muestran arrogantes, obcecados y engreídos, incapaces de aceptar otra verdad que no sea la suya, o de reconocer sus errores. Intentan acallar la voz interior que les recuerda su obligación humanitaria y permiten que el poder, la influencia o el dinero les deslumbren y pasen a ser su meta,
olvidando que para ellos los bienes materiales deben carecer de importancia. Tampoco deben olvidar que su lucha contra el ego debe ser prioritaria y de por vida, reconociendo con humildad y agradecimiento que han sido elegidos como un canal, para que a través de ellos se manifiesten los poderes y la sabiduría cósmica. Antes de descubrir las 4 vibraciones maestras separadamente, conviene aclarar que cada una de ellas reúne en sí casi todas las características de las demás. Sus cualidades mentales, morales, espirituales e intuitivas son las mismas, al igual que sus motivaciones internas, las cuales se elevan sobre lo personal y abarcan a todas las personas. Comparten también los pronósticos de destino, el cual presagia una vida interesante, plena, activa y fuera de lo común, en que a menudo se relacionan con personas influyentes y poderosas. Siempre será la suya una vida de servicio, en la que a menudo su camino parece guiado por fuerzas superiores, porque les suceden cosas imprevistas que escapan a su control y que les llevan inesperadamente a protagonizar las vivencias más extraordinarias y sorprendentes. Es como si estuvieran predestinados y alguien les llevara de la mano hacia su verdadero destino. Tu misión como número 11. ¿Has seguido una senda espiritual mucho tiempo? Quizá durante más de una encarnación, a lo largo de tu evolución espiritual. Has aprendido mucho de los misterios de la vida y de la muerte. Tienes valor, talento y capacidad, eres juicioso, intuitivo y muchas veces clarividente. Posees una intensa tendencia espiritual, percepción extrasensorial acentuada y fortaleza que se impone frente a las dificultades. Si lo tienes como número de personalidad, indica el contenido de una fuerte potencia que no siempre se desarrolla y cumple, pues primero se debe trabajar en el aprendizaje del dígito simple, sin olvidar esta cifra para poder potenciarlo en el momento justo. Este número atrae fuerzas cósmicas, que inspiran y ayudan a encontrar la iluminación a través de la intuición. Se debe usar con mucha sensatez esta alta vibración, actuando de manera práctica pero con idealismo, en cualquier área donde la vida te coloque. Deberás desarrollar una filosofía que resulte efectiva, desenvolviéndote con gran sentido de justicia, honradez y legalidad. Si lo tienes como número de vibración de nacimiento, llevarás una vida activa, con mucho movimiento, teniendo que hacer frente a muchas pruebas y desafíos. Tu lucha estará en afirmar tus propias convicciones. Lo esotérico, lo oculto, los estudios espirituales o alguna disciplina metafísica o filosófica pondrán de relieve tu potencial creativo. Si es posible, debes hacerlo con personas de naturaleza y sentimientos similares a los tuyos. Puedes obtener posiciones que te conduzcan hacia el servicio humanitario, difícil de alcanzar. Si no es así, la tarea será manejar asuntos públicos o cívicos dentro de la comunidad, obteniendo logros para los más necesitados. No debes excederte emocionalmente. No utilices el poder que te confiere el número 11 de manera negativa, peligrosa, pues actuarías en tu contra y crearías más karma. No seas injusto y severo, sé imparcial. Ten precaución ante peligros ocultos, esta es una encarnación de prueba, durante la cual siempre se te exigirá. Si actúas negativamente, puedes redimirte mediante obras de caridad, realizadas sin esperar recompensas a cambio y rodeadas de absoluta reserva. Tu vida debe ser lo más equilibrada posible, accionando con gran espiritualidad, tolerancia y paciencia. Este número te confiere valor, talento y poder. No permitas que este se te suba a la cabeza hasta hacerte creer que eres el sumum. El verdadero poder consiste en servir a los demás. Si no vives como 11 vivirás como 2, te enredarás en detalles y te verás forzado a llevar una vida de servidumbre. Tu misión como 22. Experimentarás el impulso de proseguir los logros de vidas pasadas. Desearás el triunfo material, pero deberás conservar el suficiente equilibrio mental para llevar tus ideas a la práctica.
Te fijas metas elevadas, más que el resto de la gente. Deberás afirmar muy bien los pies sobre la tierra cuando pongas en marcha tus objetivos. Si lo tienes como número de personalidad, indica el contenido de un fuerte potencial que no siempre se desarrolla y cumple, pues primero se debe trabajar en el aprendizaje del dígito simple, sin olvidar esta cifra para poder potenciarlo en el momento justo. Debes confiar en tu propia capacidad y asumir grandes responsabilidades. De adquirir poder y riqueza, tendrás que destinarla hacia fines cívicos y comunitarios para que sirvan a tus semejantes para vivir una vida digna. Actúa con ética y generosidad, beneficiando a los más necesitados, en tu propio ambiente y mundialmente, si te es posible. Si lo tienes como número de vibración de nacimiento, puedes alcanzar metas de reconocimiento y grandeza, ayudando a que el mundo sea mejor y equiparando desigualdades. Deberás trabajar incansablemente para que tus logros materiales y espirituales bien equilibrados te sirvan a ti y a los demás, que a través de tu accionar vean al estadista, al filántropo, al embajador, al guía local que maneja situaciones con eficacia y diplomacia, introduciendo cambios profundos que varían el curso de la historia. Ese poder no deberá ser usado de manera negativa, en beneficio propio o siendo indiferente a las necesidades de los demás, actuando de manera poco honesta para lograr tus fines, explotándolos por avaricia de poder y dinero y dejándote arrastrar por motivaciones distintas a las que vienes a concretar. Tu misión como 33. Estás dispuesto a sacrificarte por otros, actuarás con generosidad y tratarás de comprender el punto de vista de los demás. Deberás siempre llevar a la práctica tus ideales con optimismo y esperanza. Aunque a veces y por un tiempo te veas obligado a desempeñar una posición inferior, siempre ayudarás a otros. Si lo tienes como número de personalidad, indica el contenido de un fuerte potencial que no siempre se desarrolla y cumple, pues primero se debe trabajar en el aprendizaje del dígito simple, sin olvidar esta cifra para poder potenciarlo en el momento justo. Sentirás un fuerte deseo de proteger a los demás. Nunca deberás actuar en contra de nadie, tampoco en alguna profesión que te obligue a reaccionar agresivamente. Tal vez debas sacrificar tus propios deseos ante las necesidades de otros, ya que estarás donde se te necesite, para que soluciones problemas. Te agradan los niños, animales, etc., lo que hará que actúes de manera sacrificada, sin darte cuenta de poner límites. Si lo tienes como número de vibración de nacimiento, con frecuencia servirás a los demás, sufrirás ante la miseria, lo que hará que tengas que controlar tus emociones. Responderás a la vibración maestra ayudando dentro de la comunidad, atendiendo a tus ideales con valor y energía, sobre todo en situaciones difíciles. Te atrae todo lo relacionado con la belleza, el arte, la creatividad y el ingenio, pero si vibras como un número 6, lo doméstico ocupará el primer lugar en tu vida, desviando tu talento. No debes ser inestable emocionalmente, ni sacrificarte por una causa cualquiera que no lo merezca, porque abusarían de tu bondad y generosidad. Tu misión debes realizarla con equilibrio. Esta información fue extraída del libro Numerología Mágica de Gladys Lobos.